emocionado es porque he empezado a recibir llamadas de varios de ustedes con el tema de negociar propiedades usadas. Por muchos meses y meses estuvimos muy enfocados con el tema de New Construction, lo cual lo seguimos utilizando, pues seguimos apuntándole al tema de New Construction porque digamos que es un poco fácil negociar con las constructoras los gastos de cierre o una tasa de interés un poquito más benévola y en fin. Pero al mismo tiempo, creo que están entendiendo ustedes también de que hay una gran oportunidad en la venta de propiedades usadas. Entonces ya me han estado llamando que van a poner una oferta, que cómo se pone un contrato, que tengo que tener presente a la hora de poner un contrato, cómo hago una propuesta que sea ganadora, por llamarlo de alguna forma. Entonces aproveché para montar esta clase y actualizarla, porque eso es un entrenamiento que di hace un año atrás o algo así, no me acuerdo, pero no tenía los nuevos cambios de contrato que hay ahora, pues, con el tema de las comisiones y todo eso. Entonces voy a aprovechar para actualizar ciertas, ciertos comportamientos y procesos que están en place hoy para eliminar el video que tenemos en la biblioteca, eliminar el video viejito, porque el video sí estaba viejito, yo no, yo fui el que lo hice, pero el que estaba viejo es el video, yo no. Quiero volver a insistir en ese tema, por favor. ¿Listo? Bueno. Son las 10:05. Yo creo que podemos empezar. La gente se va a ir conectando. Yo dividí el entrenamiento del día de hoy. Lo dividí como en tres etapas. Etapa número uno es como entender qué necesito em, a la hora de querer salir con un cliente, mostrar propiedades y todas esas cosas. Etapa número dos es cómo someto una oferta que realmente tenga posibilidades de ganármela. Y la etapa, y como la etapa número tres es qué sucede después de que yo me gano la oferta. ¿Qué tengo que hacer yo después de que me gano la oferta? Bueno, equipo, el proceso de una venta paso a paso, las cosas que tengo que tener claro, las que tengo que tener pendiente y de las que soy responsable. Yo hoy no voy a explicar cómo llenar un contrato. De eso no se trata esto, para que no me hagan preguntas de cómo llenar un contrato, porque de eso no se trata. Voy es a explicar los conceptos, voy a brindarles estrategias y el por qué cada uno de los puntos de una oferta son tan importantes cuando estoy cuando voy a salir a mirar propiedades y cuando voy a mandar la oferta y cuando ya me gané la oferta. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos. Cuando, cuando un cliente, cuando un cliente llega donde mí, lo primero que yo tengo que saber de ese cliente, o sea, es la parte del financiamiento. Yo ya hablé con ese cliente de cuántos cuartos, cuántos baños, yo ya hablé con ese cliente en qué sector, el por qué, cómo, cuándo y dónde, ¿cierto? Que eso es una clase por sí, eso es un entrenamiento por sí solo. Yo aquí me voy a enfocar o voy a hablar desde el punto de vista del financiamiento. Entonces, yo tengo que saber si ese cliente está comprando en efectivo, porque lo que yo voy a hablar aquí es lo que yo necesito para poder, ese es el trampolín para yo poder mostrar la oferta. ¿Estamos? Yo aquí no estoy hablando de estos puntos desde la perspectiva de precalificación de mi cliente, sino que yo estoy aquí hablando de estos puntos desde la perspectiva de trampolín para yo poder tener la documentación que necesito para montar la oferta. Entonces, yo necesito saber si mi cliente está comprando en efectivo. Si mi cliente está comprando en efectivo, yo necesito una prueba de fondos. Esa prueba de fondos puede ser extracto bancario que muestre el balance que tiene en su cuenta o una carta de verificación de fondos. Hago esta salvedad porque esta carta de verificación de fondos aplica mucho al comprador internacional
o al inversionista que puede tener una gran cantidad de dinero en su cuenta bancaria y no necesariamente quiere mostrarnos su extracto bancario, ¿ok? Por temas de seguridad o en fin. Entonces existe un documento que se llama Verification of Funds en inglés o verificación de fondos en español, y el cliente va a su banco y le dice al banco que le dé una carta donde diga que tiene X cantidad. O sea, el cliente puede tener 10 millones de dólares, pero el cliente está comprando una propiedad por 500.000 dólares. Entonces él le pide al banco que le dé una carta de verificación de fondos que tiene 500.000 dólares en la cuenta. Porque yo de verdad, yo no necesito saber cuánto dinero tiene el cliente en la cuenta. Y este concepto como concepto es muy importante para que ustedes lo socialicen con sus clientes. Cuando uno folclóricamente o muy coloquialmente mejor pide el extracto bancario, por nuestra cultura, por nuestros temas de seguridad en nuestros países, puede haber cierto recelo con proveer esa información por temas de seguridad. Entonces, yo tengo que decirle al cliente, mire, señor cliente, yo realmente no necesito saber cuánto dinero tiene usted en su cuenta. Lo que yo necesito es poder demostrarle al vendedor que usted tiene suficiente dinero con que comprar la propiedad que usted está queriendo comprar. Entonces, no necesariamente tiene que entregarme un extracto bancario donde yo vea los millones que tiene, sino que una carta de verificación de fondos me es suficiente para yo presentarla en la oferta. ¿Ok? Ahora, ¿dónde están los fondos? Lo ideal, y hago mucho énfasis en la palabra ideal, porque no es obligación, es de que los fondos estén en una cuenta bancaria en los Estados Unidos. eh, el cliente dice, no, yo tengo mi cuenta en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, en Venezuela, y el día del cierre yo mando los fondos. Solamente tengo en Estados Unidos con qué colocar el escrow para separar el negocio, pero el resto de los fondos yo los mando el día del cierre. Eso está bien, no hay ningún problema. Lo que pasa es que ahí se arriesga uno a que la Reserva Federal aleatoriamente le ponga un hold a esa transacción, como de hecho lo hacen, y no liberen los fondos sino hasta 48 horas, 72 horas, una semana o 10 días después de haberse hecho la transacción. Entonces, si el vendedor quiere ponernos en problemas porque no tenemos los fondos para cerrar, lo va a poder hacer. Por eso es mi recomendación siempre que los fondos necesarios para la transacción ya estén en un banco, en la banca americana. ¿Ok? Ahora, si por contrario el financiamiento si por el contrario el cliente no está comprando en efectivo, sino que está haciendo un financiamiento, un tipo de préstamo, entonces yo debo de tener la carta de preaprobación. Lo ideal, y aquí es donde ya estoy hablando yo de lo que yo necesito para montar la oferta. A mí un cliente puede venir donde mí y me puede entregar una carta de preaprobación. Y yo con esa carta de preaprobación, pues puedo llamar al loan officer y puedo salir a mostrarles propiedades y en fin. Pero vuelvo y uso la palabra ideal. Lo ideal es uno tener un DU o un LP, que es una aprobación un poquito más sofisticada que dan los brokers o dan los lenders. Un un banco, Bank of America, Wells Fargo, ellos no producen esos documentos. Bank of America, Wells Fargo, Citibank, bueno, en fin, TD Bank, todos estos bancos le dan a uno una carta de aprobación o de preaprobación, pero no le dan a un desktop underwriting o un LP. Para mí como listing agent es mucho más atractivo que me manden una oferta con uno de estos dos documentos, porque la única forma de que este documento pueda ser generado por el broker o por el
el lender, es que ya hayan metido toda la información del crédito, le hayan corrido el crédito, hayan metido toda la información bancaria, extractos bancarios, colillas de pago, los impuestos, y ya el software del banco es el que arroja este documento. Eso no es un documento que se puede hacer manual. Por eso es mucho más atractivo para mí como listing agent que me manden una oferta con un desktop underwriting o un LP, ¿ok? Versus la carta de aprobación, que esa pues la puede hacer mi hijo David que tiene 14 años. Ahora, tipo de préstamo. Yo tengo que tener claro, porque yo en la oferta tengo que hablar de eso. Yo tengo que tener claro si el préstamo es un FHA, un convencional, un préstamo de veteranos o otro tipo de préstamo. Yo tengo que tener claro cuál es el valor del down payment, ¿sí? El 5%, el 3,5, el 10, el 15, el 20, el 25. Esos son puntos que yo tengo que tener, que yo a la medida que yo le voy a ir mostrando propiedades a mi cliente, yo debo de ir aclarando estos puntos para socializarlos y de que si hay dudas o de que si hay posibilidades de un mayor down payment o por el contrario, no hay tanto dinero, entonces hay que ajustar el precio de la propiedad y por consiguiente tengo que buscar otro tipo de propiedad o en fin. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta. Y aquí empieza lo que les estoy hablando. El valor estimado de la casa. Cuando, cuando a mí cuando a mí el loan officer me da la carta de preaprobación, el loan officer me dice, Giovanni, tu cliente puede comprar una propiedad o tiene un préstamo aprobado para un valor de propiedad de hasta $500,000. ¿Ok? Pero eso por sí solo no es lo que determina el tipo de vivienda que mi cliente puede comprar. Les hago, les voy a terminar este pedacito y les hago la analogía. Yo tengo que calcular o yo tengo que saber cuál es el valor mensual de pago de mi cliente. Que ese pago incluya el HOA, el seguro, los taxes y el flood insurance. Y si necesita ayuda para gastos de cierre. Entonces, voy a hacerles un comparativo para que me entiendan este ejercicio que sucede muchas veces en el negocio de usados que ustedes y el cliente, el comprador, se quedan con la calificación para una casa de $500,000. Pero lo que tenemos que tener claro es que realmente el cliente no califica para una casa de $500,000, sino que el cliente califica para un pago mensual de X cantidad. Entonces, vamos a suponer que, a ver quién está aquí con cámara, Betsy y Meridialis. Entonces, son dos clientas, las dos están preaprobadas por $500,000, pero resulta que Meridialis quiere una casa que no esté en asociación, pero Betsy quiere una casa que sí esté en asociación o que sea un townhouse. Entonces, por ejemplo, como el gasto de la asociación suma para el pago mensual y el loan officer me dice a mí que lo máximo que Meridialis y Betsy pueden pagar es $3,000 al mes, por decir algo. Entonces, yo a Meridialis le puedo mostrar casas hasta de $500,000. Pero yo a Betsy tengo que mostrarle casas por ahí hasta de 470 o 480 porque tengo que sumar el valor de la asociación, porque el valor de la asociación afecta el pago mensual de los $3,000. ¿Sí? Entonces, es importante en ese proceso de yo estar hablando con mi cliente, entender no solo que mi cliente está aprobado para una propiedad de un valor de $500,000, sino que yo tengo que tener muy claro, y todos ustedes, y si no lo tienen, por favor escriban en el chat que Camila o el equipo o Juan Camilo o Andrea les mandan la calculadora de Excel donde nosotros, que tiene Fortex, donde uno puede calcular
aproximadamente el pago mensual de la persona, basado en la información que el loan officer me dé. La calculadora les va a mostrar a ustedes que ustedes van a poder colocar el 7% de interés o el 6%, tanto de seguro, tanto de homeowners insurance, tanto de taxes y tanto de flood insurance y le suma un pago, ¿cierto? Eso es fundamental. No hay nada más desgastante que yo salir a mostrarle a un cliente una propiedad, a Betsy. No es nada más desgastante que yo salir con Betsy a mostrarle propiedades hasta de $500,000, sabiendo que ella califica para $3,000 solamente y yo no haber hecho eso, ese cálculo en base a la información que me da el loan officer. Me desgasto un mes mostrándole a Betsy propiedades. Finalmente encontramos una propiedad de 499,999. Y cuando le mando la propiedad al loan officer que me gané la oferta, el loan officer me dice a mí, Giovanni, esa propiedad no califica a Betsy porque con el gasto de la asociación ya el pago mensual le pasa de los 3,000. Y eso es lo máximo que ella puede pagar. Entonces, yo perdí mi tiempo, perdí mi gasolina, perdí mi dinero y hay un porcentaje alto de que pueda perder mi cliente, porque Betsy va a quedar muy decepcionada con mi falta de profesionalismo, de yo no haber tenido en cuenta eso, de no haberle explicado eso y de haberla hecho involucrar emocionalmente con una propiedad que finalmente no podía comprar. Entonces, este pedacito, mi gente, es fundamental. Ahora, ¿todo esto lo descubro en la primera llamada? No. En la segunda, no. Porque aquí ya estamos hablando desde que yo ya estoy saliendo a trabajar con mi cliente, ya le estoy mostrando. Entonces yo tengo que ir socializando todo esto con mi cliente. Esto hace parte integral, pero supremamente integral del proceso de vender una propiedad. Porque si yo alimento ese sueño de Betsy de querer comprar una propiedad en una asociación en ese rango de precio donde ella no califica y no la logré centrar desde el principio, al final del camino va a ser muy difícil para Betsy el, el, el cambiar su gusto. En cambio, yo a Meridialis sí le hice los números y la llevé y le mostré lo que tenía que mostrarle y encontramos una propiedad de 500,000 sin asociación que le gustó y hacemos negocio. Me hacen así con el dedito o me escriben solamente si están conmigo, si me están entendiendo para yo seguir. Esta primera parte es cortica, pero es para yo saber que me están entendiendo lo que les estoy explicando. Ok, perfecto. Y hablar con el loan officer. El loan officer en una transacción, ya sea de propiedad nueva o propiedad usada, es tan o más importante que nosotros como realtors en la transacción, porque ellos son los que tienen el dinero, ellos son los que tienen los términos del préstamo, ellos son los que saben hasta dónde el cliente puede comprar. Entonces, si es una ficha tan importante en la transacción, ustedes tienen que estar así con ese loan officer, sea un loan officer nuevo o sea un loan officer con el que ya vengan trabajando, pero en su transacción, en esta venta que estamos haciendo, tiene que haber una relación súper estrecha. Por eso es muy difícil trabajar con clientes que están aprobados con un Bank of America, con un Wells Fargo, porque es muy difícil hablar con esos loan officers. Normalmente no hay un loan officer, sino que uno llama al 1-800 y contesta el que contesta y es muy difícil llegarle al doliente. Yo siempre trato de recomendarle a mis clientes que trabajen con un loan officer de un lender o de un broker, ya sea uno de los que trabaja con nosotros o el que quiera, pero prefiero eso a no trabajar con un banco. Entonces, la relación entre ustedes y el loan officer es una relación de hermandad.
y utilizo la palabra hermandad porque muchos realtors, en especial los realtors nuevos, tienden a cometer un error muy grande y es el de que por querer quedar bien, hacen mucho daño, hablando mal o sembrando dudas sobre el loan officer con el que el cliente está haciendo el préstamo, ya sea de construcción nueva o del usado. No pongan en tela de juicio lo que el loan officer le está diciendo a su cliente. Si su cliente les dice a ustedes algo que ustedes no entienden, y no porque no lo sepan, sino porque nosotros como realtors no sabemos lo que está sucediendo detrás de bambalinas con el préstamo. Eso solo lo sabe el loan officer y el cliente. Y puede ser que el loan officer tenga una manera difícil de explicar, pues que no sepa explicar. O puede ser que el cliente no entienda. O peor aún, que se junten las dos cosas. Entonces, el loan officer quiere decir una cosa, el cliente entiende otra. Y aparte de que el cliente entiende otra, cuando me la cuenta a mí, me la cuenta diferente. Y entonces yo trato de remendar todos esos pedacitos y o le hablo mal al cliente del loan officer, pongo en tela de juicio lo que el cliente está entendiendo del loan officer, o yo llamo al loan officer a pelearle al loan officer. Entonces, mi consejo es, cuando hayan algunas dudas con ese loan officer, ustedes llamen al loan officer sin poner en tela de juicio lo que, delante del cliente me refiero, sin sembrarle dudas al cliente de ese loan officer. Porque una vez tú mismo te encargas de sembrarle dudas de ese loan officer a tu cliente, vas a tener que remar dos veces más fuerte para tratar de cerrar la transacción. Porque entonces ya tienes de enemigo al vendedor, al listing agent, y tienes entonces que estar luchando una batalla entre el comprador, tu cliente, y el loan officer que tú mismo o tú misma te encargaste de crear. Entonces, cuando un cliente venga donde ustedes y les diga, ay, Luz, lo que pasa es que el loan officer me dijo que el interés me iba a quedar al 7,5, me iba a quedar al 9%. Luz y todos ustedes no pueden decir, ¿cómo se te ocurre? Si la tasa de interés está al 6,5, espérame, yo llamo a ese loan officer a ver cómo solucionamos esto. Pero si no, o si no, nos cambiamos de loan officer. No, esa no es la reacción. La reacción es, bueno, no sé, voy a llamarlo, déjame a ver qué puede estar sucediendo, porque para yo poder entender, porque el que sabe realmente los términos del préstamo es el loan officer. Déjame, yo lo llamo y yo te vuelvo a llamar. Entonces, yo ahí le estoy dando a luz, a la clienta, perdón, la protección que la cliente está buscando, ¿cierto? Pero no estoy creando una tormenta en especial sobre un tema el cual yo no manejo. Y cuando digo yo no manejo, aplica a mí, a Giovanni Hernández, como loan officer. Cuando yo tengo un cliente que está haciendo un préstamo, yo tengo un cliente comprador y está haciendo el préstamo con otro loan officer, y ese cliente me llama, me pregunta algo del préstamo, yo no le digo lo que yo creo que es, porque yo no sé qué es lo que hay detrás de bambalinas en ese préstamo. ¿Me entienden? Entonces, aquí quedamos. Voy a abrir micrófonos 2 minuticos para dos o tres preguntitas de hasta dónde vamos. Recuerden, yo no estoy hablando de cómo se llena un contrato para que no me hagan preguntas de cómo se llena un contrato. ¿Listo? De este tema, de estos conceptos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que clarificar? ¿No? Ok. Entonces, o estoy explicando muy mal o no sé. Nada, ninguno, nadie tiene una pregunta. No, no, imposible pues que nadie tenga una pregunta. A ver si es que están No, escribiendo. explicaste muy bien, Giovanni, No, de están diciendo que, que todo claro en el chat. y Ah, ok. de que Eh, tenemos que tener buena relación con el loan office para siempre estar
alineados con lo que necesita el cliente. O sea, estar, Listo. conocer todos estos pasos que tú nos diste del valor estimado de la casa, del valor mensual, del pago del HOA, todo eso, estar nosotros conscientes de todos esos gastos que hay que sumarle al valor de la casa. Listo, perfecto. Y Bueno, ya Camila y Giovanni, Laura compartieron la calculadora por el grupo de WhatsApp. ok, excelente. ¿Alguien más iba a gracias. hablar? Sí, Giovanni, Patricia. Hola, Patri. Giovanni, o sea, yo he escuchado mucho que el loan officer, que el lender, y ahorita tú nos dices que el broker, o sea, ¿cómo es así? O sea, yo Es lo entendía mismo, es que lo mismo, es lo mismo. Llámalo loan officer. Ya. Es que son diferentes términos. Agente de real estate, realtor, pues es lo mismo. Lo que pasa es que ya en el mundo bancario hay una diferencia entre un broker de préstamos y un lender y un banco como Bank of America o en fin. Ya, pues si lo vamos a llevar a la tecnicidad, pues, y a los términos completamente exactos. Pero para este ejercicio, simplemente hablemos del loan officer y hablemos de que hay una diferencia entre trabajar con un broker o un lender y un banco. Eso es todo. Pero es lo mismo, Patricia, es loan officers. Entonces, ya teniendo este trampolín, ya tenemos la propiedad, ya tenemos estos datos iniciales, hay claridad, tengo una comunicación muy efectiva con el loan officer, he creado las expectativas correctas con el comprador. Entonces, encontramos una propiedad, nos ganamos la oferta. Perdón, encontramos una propiedad y vamos a mandar la oferta. Entonces, aquí viene parte número dos del proceso completo, pues, de la compra de una casa. Entonces, empezamos. ¿Cómo someter una oferta? Seria. Le agrego la palabra seria porque es importante uno someter una oferta seria. No, no, cualquiera puede someter una oferta, pero una oferta seria es lo que les voy a explicar. Entonces, voy a hacer una división, una separación de términos. En el estado de la Florida existen dos contratos, el as is contract y el residential contract. El as es el que el 99.9999% de las veces se utiliza en una transacción. El residential contract es otro contrato que también pues está permitido utilizar, pero hay varias diferencias entre ambos, pero la principal diferencia y el por qué el as is contract es el que más se utiliza es porque en el as is se deja abierta la posibilidad de negociar un crédito por reparación por daños después de la inspección, donde en el residential contract, desde que yo mando la oferta, tengo que pedir un dinero por posibles reparaciones después de la inspección. Entonces se hace mucho más complejo negociar eso. Entonces, no voy a hablar más de eso, no voy a hablar más de las diferencias, porque me voy a quedar en el que todo el mundo usa, que es el as is contract, ¿ok? Simplemente les quería hacer la comparación. Ahora, he aquí lo que sí es un punto importantísimo entender. El as is contract no significa que la propiedad se está comprando as is. Es simplemente el nombre que la Asociación de Realtors de la Florida le dio a este contrato. ¿Ok? Para uno comprar una propiedad as is, yo tengo que colocarlo en la página 11 en Additional Clauses, yo tengo que colocar una frase que dice, This property is being purchased as is where it is. Eso hace que la propiedad
se esté comprando o vendiendo as is. Pero no significa que este contrato, que el nombre del contrato signifique que la propiedad se está comprando as is. Es simplemente el nombre del contrato. ¿Estamos? Y por eso es importante diligenciar el contrato correctamente para poder proteger a nuestro cliente comprador. Bueno, y como les venía diciendo, aquí les comparto esta imagen que es de la página 11 del As Is Contract, donde están todos los addendums que se puedan utilizar. En este caso, yo estoy señalando los más comunes, aunque no son los únicos. Obviamente, el listado es bastante grande, pero les voy a compartir en su orden cronológico estos addendums, ¿ok? Entonces voy a compartir aquí tengo entonces este de aquí, el primero, el Condominium Rider y el Homeowners Association. Estos son dos addendums que hay que diligenciar, ya sea si es para un apartamento o para una propiedad que tenga asociación, un single family house o un townhouse, ¿ok? Seguimos con el FHA addendum y de una vez el appraisal contingency. Estos dos, el E y el F, ¿ok? El FHA o el VA addendum obviamente se utiliza solamente cuando mi cliente está comprando con un FHA o con un préstamo VA. Pero súper importante con los cambios que hubo en el contrato y las palabras que se están utilizando, es súper importante colocar ya el appraisal contingency. De pronto uno antes utilizaba mucho la cláusula de financiamiento del contrato, pero la verdad es que es mejor estar sobre seguro y utilizar el appraisal contingency en las ofertas, cuando estoy mandando una oferta. Ya todos conocen, obviamente, el lead-based paint para propiedades que sean de antes de 1978. Otro addendum muy importante para tener en cuenta para uno evitarse problemas como realtor es este addendum, el Licensee Property Interest. Este addendum yo tengo que diligenciarlo si el que estoy comprando soy yo mismo, para mi esposa, mis hijos o mis padres o mis hermanos. Son familiares directos. Yo tengo que diligenciar esto para dejar a todo el mundo sobre advertido que yo tengo un interés o directo financieramente o emocional sobre la transacción, por llamarlo de alguna forma. Este addendum que está aquí, que es el que aplica para Miami-Dade County Special Taxing District Disclosure, pues su nombre lo dice. Esto es un addendum que es muy importante diligenciar si estamos haciendo una transacción en Miami-Dade County. Esto no aplica a ningún otro county del estado de la Florida. ¿Ok? Y seguimos ya para ir terminando esta parte de los addendums. Aquí al final, en esta parte de others, aquí en esta parte de others, miren que hay varios. Yo automáticamente le coloco el Seller Property Disclosure. Este documento lo debe de diligenciar el dueño y compartírmelo a mí como comprador antes de yo firmarlo. ¿Ok? Si yo soy el listing agent, este documento yo no lo debo de diligenciar por ninguna razón. Si el propietario no habla inglés o no entiende las preguntas y yo tengo que invertir un par de minutos o horas explicándole al propietario qué significa cada renglón, pues hay que hacerlo, pero yo no puedo diligenciar el documento en representación del propietario. Luego tenemos el Compensation Agreement, ¿ok? Yo tengo que asegurarme de adjuntar con el contrato el Compensation Agreement, ya sea el Compensation Agreement de que paga la comisión el broker, el listing agent, o el Compensation Agreement donde paga la comisión el vendedor.
Si yo mando la oferta sin el compensation agreement, muy fácilmente se pueden hacer los locos y no querer pagar la comisión después. Entonces es importante mandar el compensation agreement. Nosotros tenemos el ABA que hay que llenar también. Esto es por nuestra afiliación con Apple Tower. Igual, si tienen dudas en el departamento de ventas, les pueden explicar este addendum. Está también el addendum del flood disclosure. Este addendum es importante hacerlo diligenciar como parte de la oferta porque es donde el vendedor se obliga a hacer un disclosure de si la propiedad ha sufrido algún tipo de inundación. No solamente inundación por un huracán o algo, sino por si hubo alguna ruptura de tubería o alguna cosa. Y finalmente, muchas veces nosotros tenemos que escribir un addendum para agregar algo a la oferta, algún tipo de negociación, algún tipo de crédito, algo. Si yo estoy llenando o diligenciando mejor un addendum para mandarlo junto con la oferta, yo tengo que asegurarme de escribirlo aquí en esta parte donde dice other para poder asegurarme de que todo esto haga parte del contrato. Si yo no escribo ninguna de estas palabras aquí, si yo no escribo estas palabras aquí, o no selecciono el addendum que estoy mandando, el vendedor no está obligado a tener que firmarlo para devolverlo con la oferta como tal, con el as is contract. Entonces, por eso les coloco esto aquí para que tengan esto muy, muy pendiente. Puntos neurálgicos de una oferta rápidamente porque los voy a cubrir. Aquí simplemente se los voy a decir. Tómenle una foto a esto después de que termine esta aquí. Yo les digo cuándo. Cerremos esto. Ok. El precio de la propiedad es un punto neurálgico, lo que voy a ofrecer por ella. El monto del escrow que mi cliente va a colocar. El tiempo de vigencia de la oferta. Un día, 2 días, 3 días. La fecha de cierre. Voy a cerrar a 30 días, a 20 días, a 45 días, a 2 meses, a 6 meses. Saber si la propiedad está rentada o no. Tipo de financiamiento y días para el loan approval. Tiempo de inspección. Anexar los addendums correctos y la cláusula de Fortex Realty que está en la página 11. Tómenle una fotico a esta pantalla porque esos son los puntos neurálgicos de la oferta. Y ya voy a entrar yo entonces a explicarle cada uno de estos puntos. ¿Ok? Bueno, ya tomaron fotico. Listo, nos vamos. Entonces, ¿qué precio quiero ofertar? La pregunta más común, más de moda es, Giovanni, ¿y qué precio crees tú que yo deba de ofertar? Me pregunta el cliente y a ustedes siempre les va a pasar lo mismo. Yo no puedo decirle a mi cliente cuánto ofertar. Yo tengo que hacerle un CMA a esa propiedad y analizar ese CMA. Y yo tengo que revisar las necesidades de financiamiento de mi cliente. Si mi cliente necesita ayuda para gastos de cierre o si necesita ayuda para comprar puntos y que le quede la tasa de interés más bajita. O yo tengo que entender y mi cliente tiene que entender cuántas necesidades o gustos cumple esa propiedad a la cual le queremos mandar oferta. Ok, entonces, precio. Hablemos de precio, ¿listo? Yo hoy le muestro una propiedad a Patricia por $500,000 y Patricia, lo primero que, o sea, le gustó la propiedad y me dice, Giovanni, ¿tú qué crees? ¿Cuánto tú crees que podemos mandar oferta de esta propiedad? Y yo conozco muy bien el sector. La verdad es que yo conozco muy bien el sector. Aparte, yo llevo 25 años siendo realtor
y, y yo me creo la última Coca-Cola del desierto. Y yo le digo a Patricia de que yo no ofertaría por esa propiedad más de $450,000. Ahí en caliente. Eso es completa negligencia e irresponsabilidad de parte mía responderle a Patricia eso. Lo que yo tengo que responderle a Patricia es, Patricia, mira, pues aquí las propiedades en ese sector, como yo conozco tanto el sector, se venden entre 450 hasta $600,000, dependiendo de pies cuadrados, dependiendo de acabados, dependiendo del tamaño del lote, en fin. Déjame, yo llego al office, si sí te interesa esta propiedad para ponerle oferta, déjame, yo llego a la oficina a ponerle, a hacer un CMA y te hago un CMA y miramos a ver qué nos dice el CMA para yo, con información real, poder explicarle a Patricia que cuánto pudiese costar la propiedad y que sea ella la que tome la decisión. Pero yo no puedo ser el que le diga a Patricia cuánto ofertar. Y yo no puedo decirle a Patricia cuánto ofertar. ¿Por qué? Porque si yo le digo a Patricia, no, ofertemos $480,000 por la propiedad, pero resulta que Patricia necesita ayuda para gastos de cierre. Entonces yo no puedo ahí en caliente decirle a Patricia, no, ofrece 480, porque se me olvidó que ella necesitaba ayuda para gastos de cierre. Entonces llego a montar la oferta, le mando la oferta al cliente, al vendedor, por 480,000 y le estoy pidiendo 10,000 más de gastos de cierre. El dueño va a decir, oigan, pues no, por ahí no es. Por eso yo no puedo exponerme a responder preguntas en caliente si no es necesario. ¿Y cuántas necesidades del cliente cumple, necesidades o placeres? Se me olvidó colocar la palabra placeres. ¿Cuántas necesidades o placeres cumple la propiedad que Patricia quiere poner oferta? ¿Y por qué eso es importante? Porque Patricia, llevamos un mes buscando propiedades, hemos mirado 20 propiedades y esta propiedad es la que está al lado de la iglesia, al lado del hospital, al lado de la escuela y al lado de la mamá que le va a ayudar a cuidar los hijos cuando esté Patricia trabajando. Las otras propiedades que también valen 500 están a 15 minutos, a 20 minutos, a 30 minutos de manejar. ¿Cuánto vale esa comodidad para Patricia el encontrar esa propiedad que está al lado de esos tres puntos tan importantes para ella? Entonces, ¿cuánto ofertar por la propiedad? No sé, Patricia, va a depender de qué tanto tú quieras arriesgar el perder esta propiedad. ¿Están entendiendo los conceptos? Me ponen así con el dedito o me escriben si me están entendiendo el concepto. Porque yo aquí no estoy llenando contrato. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan el tipo de conversación que tienen que tener con sus clientes. Porque el cliente no me puede descargar a mí la responsabilidad de qué precio ofertar y mucho menos yo aceptar esa responsabilidad. La responsabilidad de qué precio ofertar por la propiedad es una responsabilidad del comprador. Yo tengo que, con el CMA, darle información real. Con entendiendo el financiamiento o las necesidades de financiamiento, le estoy dando información real. Y apuntando a las necesidades o placeres que esa propiedad cumple para Patricia, yo le estoy permitiendo a ella mantener claro el por qué esta propiedad le sirve o no le sirve. Pero la decisión final de cuánto ofertar es de Patricia, no es mía. ¿Ok? Entonces eso es lo primero, precio de oferta. ¿Cuánto tiempo tiene para cerrar? ¿Cuánto tiempo tiene buscando? Que era lo que les estoy contando de cuántas necesidades o placeres cumple esta propiedad. O sea, si esta propiedad está perfecta y aparte de eso, Patricia tiene que cerrar en los próximos 20 días o 30 días porque ya se cambió de trabajo, porque ya se le venció el contrato de arrendamiento. Entonces, ¿cuánto ofertar por la propiedad? Si soy yo, Giovanni Hernández, el que está metido en esa premura, yo ofrezco full price o hasta más.
Pero si yo tengo 3 meses o 4 meses o 5 meses para que me acabe el contrato de renta, entonces voy a querer ofertar $50,000 menos. ¿Por qué? Porque no tengo premura. ¿Cuántas propiedades ha visto que no le han gustado? Vuelve y juega. O sea, ya Patricia ha visto 20 propiedades y solamente le ha gustado esta. Y nos hemos demorado un mes y medio viendo esas 20 propiedades. Patricia, ¿tú quieres arriesgarte a demorarte otro mes o mes y medio y tener que ver otras 20 o 30 propiedades a ver si de pronto encuentras otra propiedad que te guste? Entonces miren que todo esto es una decisión del cliente, no mía. Si es una propiedad de inversión, ¿cuánto es el retorno en la inversión? ¿Flujo de caja o flip? O sea, eso son preguntas que el mismo cliente tiene que analizar. Entonces, el precio de la oferta tiene en contexto, o sea, para uno determinar el precio de la oferta, hay que poner todo esto en contexto. Si quieren, tómenle una fotico. Eso es lo que hay que tener en contexto. No es que lo que tenga que hacer, sino lo que tengo que tener en contexto. ¿Ok? Bueno. Eh, el monto del escrow. Rápidamente. No hay un monto de escrow específico que yo deba de poner en una oferta. Un monto de escrow sano para ambas partes es entre un 2 y un 5% del valor de la compra, asumiendo que se está haciendo un financiamiento. ¿Por qué? Porque si yo estoy comprando una propiedad de $1,000,000 y la estoy comprando en efectivo, pues yo no puedo poner $20,000 de depósito de seguridad. No, no, no me voy a ganar la oferta. Porque el vendedor va a decir, venga, y entonces si usted tiene $1,000,000 en efectivo para comprar mi casa, ¿por qué no coloca más dinero de cuota inicial? No de cuota inicial, de escrow. Entonces, el tema del escrow, no hay una regla que diga cuánto hay que colocar de escrow. Hay un rango en el cual uno se puede mover y ese rango es entre el 2 y el 5%. Miren, en, en el mercado de Miami-Dade, de Broward, se ve mucho el escrow de 7,000, 10,000, 15,000, $20,000, en fin. Pero en mercados intermedios se ve mucho los escrows de $1,000, $2,000, $3,000. Y seamos sinceros, yo como Patricia es la compradora y Patricia es una compradora, no, no, no estoy haciendo alusión a Patricia en la vida real, pero estoy haciendo alusión a Patricia como ejemplo. Patricia es una compradora bien difícil y que aparte de eso no está muy segura de si querer comprar o no querer comprar o en fin, pero bueno, yo la he venido llevando y la tengo bajo contrato y Patricia solamente puso $2,000 de escrow y Patricia está con el préstamo y entonces ya el loan officer le hizo el préstamo y Patricia se siente que el préstamo le va a quedar un poquito muy alto y tiene muchos pies fríos, como se llama, cold feet. Y el día antes del cierre, Patricia se levanta decidida a que va a cancelar el contrato y dice Patricia, $2,000. Pues $2,000 me los gasto en un fin de semana yéndome a Cancún. No me importa, yo prefiero perder esos $2,000 que no quedar con una propiedad que tengo que pagar $3,000 de hipoteca mensual. Entonces el yo llevar a mi cliente a que ponga un escrow responsable, también es yo proteger un poco más esa transacción. Porque si en vez de $2,000 Patricia tiene $10,000 de escrow, pues ya Patricia sí lo va a pensar dos veces de perder esos $10,000. ¿Sí? Entonces es importante, es recomendable para ambas partes tener un depósito, un escrow que, que tenga sustancia, no $1,000 ni $500. Que yo puedo mandar la oferta con un escrow de $1, es verdad. Yo puedo mandar una oferta con un escrow de $1, de $500, eso es verdad. Pero eso no es una oferta seria, ni para el vendedor, ni para mí como comprador. Vigencia de la oferta y fecha de cierre. Miren, ahorita les decía a ustedes que el loan officer es
como un hermano para uno en la transacción. De la misma forma es el listing agent, pero es un hermano medio, que tenemos raticos de sentimientos de hermanos y tenemos raticos de sentimientos de personas que no nos conocemos. ¿Por qué? Porque antes de yo mandar la oferta, yo debo de preguntarle al listing agent, y el listing agent es Gabriela. Yo debería preguntarle a Gabriela, Gabriela, eh, las ofertas ustedes la están leyendo a medida que les llega la oferta o ustedes van a esperar hasta el fin de semana para leer la oferta. Yo tengo que saber eso porque es que yo no puedo poner en la oferta mecánicamente que la oferta es válida por un día o por dos o por tres o por cuatro. No, eso no está bien. Si Gabriela me dice a mí, no, la oferta se lee a medida que se vayan recibiendo. Entonces yo para qué tengo que poner una oferta por 2 días, la pongo vigente por un solo día. Pero si hoy es martes, como de hecho hoy es martes, y Gabriela me dice, no, nosotros vamos a esperar hasta el domingo porque el sábado hay open house y vamos a leer las ofertas que lleguen hasta el día domingo. Pues entonces para yo no trabajar doble, yo de una vez pongo en la oferta que la oferta es vigente hasta la fecha que sea el domingo. ¿Sí? Pero eso yo no lo voy a saber a menos que yo hable con Gabriela, que es la listing agent. Y lo mismo es con la fecha de cierre. Yo le pregunto al listing agent, en este caso Gabriela, yo tengo que preguntarle, Gabriela, ¿y para cuándo está buscando el vendedor cerrar? Porque es que todos asumimos que el vendedor quiere cerrar mañana y no es así. Hay vendedores que también están comprando. Hay vendedores que se están mudando de estado. Hay vendedores que se están mudando de ciudad. Hay vendedores que simplemente se quieren cambiar tienen otra propiedad que el inquilino se las va a entregar y la van a remodelar para pasarse a vivir a ella y vender esta. Entonces, si yo le pregunto eso a Gabriela y Gabriela me dice, mira, la oferta la leemos el domingo y mi cliente necesita mínimo 60 días para poder cerrar porque antes de 60 días no puede cerrar. Entonces miren ese escenario. Está Patricia que está comprando la propiedad con su cliente. Está Luz comprando la propiedad con su cliente. Y está Giovanni Hernández que está comprando la propiedad con su cliente. Y los tres le mandamos oferta a Patricia, a Gabriela, perdón, que es la listing agent. Y Gabriela le presenta las ofertas al vendedor. ¿Quién está en cámara para yo ponerlo de vendedor? ¿Quién quiere ser vendedor? Dania, está Dania en cámara ahí. Ok, entonces está Dania. Entonces Dania es la vendedora. Dania, y por favor abre el micrófono para la pregunta que te voy a hacer. Entonces, la propiedad vale $500,000. Los tres estamos poniendo full price. Los tres estamos colocando $10,000 de escrow. Los tres tenemos un préstamo convencional con 20% de down payment, pero Patricia te la manda para leer la oferta mañana y para cerrar en 30 días. Luz te la manda para leer la oferta el domingo, para cerrar en 30 días, y yo te la mando para leer la oferta el domingo y cerrar en 60 días. Y todo lo demás es lo mismo. ¿Cuál es tu primera reacción? Por supuesto, lo de los 60 días, porque es la que le conviene a mi cliente. Claro. Y si todo lo demás es lo mismo, pero Ujú. ya me estás dando ya yo te estoy dando el beneficio de que te estoy dando los 60 días que tú necesitas, ya tú no tienes necesidad de ponerte a querer negociar con Patricia o negociar con Gabriela o en fin. ¿Me entendieron el ejercicio? Por eso es tan importante gracias, Dania. Por eso es tan importante la comunicación con el listing agent antes de uno mandar la oferta. Hablar con el listing agent, bueno, eso es lo que les acabo de colocar. Hablar con el loan officer y el comprador antes de colocar una fecha de cierre. ¿Por qué? Porque es que el loan officer es el que sabe cuánto tiempo se va a demorar para poder cerrar el préstamo. Y yo tengo que tener claro el tipo de financiamiento. Hay que reconfirmar con el loan officer qué tipo de préstamo se va a hacer, cuánto es el down payment y si se necesita pedir ayuda para gastos de cierre o no. Es muy incómodo y eso se los digo yo, porque cuando yo estoy del lado del listing agent, em, yo
me divierto. Yo me divierto poniendo a sudar a los buyers agents cuando me mandan ofertas incompletas, ofertas no serias. Me divierto. No les contesto el teléfono, les respondo por texto cortado. ¿Por qué? Porque es que si ese listing agent no tiene no tiene el profesionalismo y la presencia de averiguar lo que tiene que averiguar antes de mandarme la oferta, porque yo como listing agent tengo que hacer el trabajo por ese buyer agent. Entonces, por eso le agrego la palabra seria, someter oferta seria. Ustedes, antes de someter la oferta, confirmen, reconfirmen con su comprador y con el loan officer si el comprador necesita ayuda para gastos de cierre, porque eso va a afectar el valor o el precio el cual vamos a ofrecer en esta propiedad. ¿Ok? Quieren tomar una fotico a este pantallazo y continúo. Ok, periodo de la carta de loan approval. Este, este pedacito es junto con el periodo de inspección las dos razones por las cuales existen más demandas de compradores o vendedores en contra de realtors, porque dejaron vencer el periodo de inspección. Y estos dos periodos dejaron vencer el periodo de inspección o dejaron vencer el periodo de loan approval. Y estos dos periodos es los más fáciles que tiene la contraparte para quedarse con el depósito de seguridad. Entonces, hay que reconfirmar, recontraconfirmar con el loan officer cuánto tiempo va a necesitar para pedir el loan, para tener un loan approval. Y ese loan approval hay que mandárselo a el listing agent antes de que se venza el periodo del loan approval. Porque después de que se venza el periodo del loan approval sin yo haber mandado esa carta, mi cliente se ve obligado a comprar la propiedad como sea. Y si ya no califica para el préstamo, o la compra en efectivo o pierde el depósito. Entonces, este loan approval period es fundamental. Ya, ahí está lo que acabo de decir. Y el tiempo de inspección, que es lo que les estaba diciendo. Entender cuántos días se demora el inspector para hacer la inspección, porque una vez se vence el periodo de inspección, el dueño no está obligado a reparar absolutamente nada. Entonces, si hay un daño de $4,000 o $5,000 en la casa y el comprador dice, no, yo no la compro si no me arreglan eso, y yo como realtor dejé vencer el periodo de inspección, entonces ya no me puedo salir por el periodo de inspección del contrato. Y el vendedor me va a decir, bueno, entonces, si no quieren comprar por la inspección, entonces me voy a quedar con el depósito de seguridad porque ya se venció el periodo de inspección. Y el comprador, mi cliente, me va a decir, Giovanni, pero ¿cómo así que se venció el periodo de inspección? Si nosotros habíamos puesto X cantidad de días, ¿por qué tú no mandaste el reporte? Ay, qué pena, señor comprador, es que se me olvidó. Estaba en la peluquería y se me olvidó. Estaba jugando fútbol y se me olvidó. Estaba en el aeropuerto recogiendo un familiar y se me olvidó. Ah, bueno, no, Giovanni, no te preocupes, me pagas tú ese daño. Así de sencillo. Entonces, estos dos periodos, estas dos fechas son súper, súper importantes tener claras. Y si hay algún problema en el periodo de inspección, asegurarse de hacer un addendum antes de que se venza el periodo de inspección. Hacer el addendum y tenerlo ejecutado. No es hacer y lo mandé, y entonces como lo mandé, ya me puedo despreocupar. No, señores, no, señoras. El addendum tiene que estar ejecutado con los cambios que se estén haciendo por el periodo de inspección. Si la inspección el dueño le está dando un crédito al comprador, entonces hay que colocar eso ahí. Si el vendedor va a arreglar los arreglos, entonces tiene que ir ahí. Si por el contrario se va a reducir el precio de la propiedad, tiene que estar ahí.
sea cual sea el arreglo que se vaya a lograr hacer, tiene que estar asentado en ese addendum y tiene que estar ejecutado. Si no está ejecutado y se vence el periodo, se vence la fecha, pues el vendedor no me tiene que firmar ese addendum al otro día. ¿Listo? Usar los addendums correctos, que ya los mostré en una página anterior. Y esta cláusula, la cláusula de Fortex, prior to closing, seller is hereby obligated to close out all building permits open or expired and to obtain all necessary approvals and permits for unpermitted work at the property. Yada, 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 yada. Esta cláusula lo reconozco. Es una cláusula que está escrita en una forma bastante agresiva, pero eso está hecho a propósito. ¿Por qué? Porque yo necesito asegurarme de que si el vendedor nada debe, nada teme, me va a firmar el documento sin ningún problema por la cláusula. Pero cuando el vendedor tiene alguna duda de alguna cosa, de alguna construcción sin permiso, alguna violación, algo, inmediatamente va a querer negociar las palabras que se utilicen en el contrato. Entonces, ¿podemos modificar las palabras? Sí, sí se pueden modificar, pero es una señal de alerta roja o por lo menos alerta amarilla para mí cuando un vendedor me ponga problema en querer firmar la cláusula como está escrita. Yo, como buyer agent en representación de mi comprador, del comprador, debo de mirar con lupa qué puede estar sucediendo y el de por qué me están diciendo que cambie esta cláusula. ¿Ok? Entonces, ustedes mandan la oferta siempre con esta cláusula. ¿Que se puede modificar? Sí, se puede modificar. Se le puede quitar una coma, se le puede quitar una tilde. Pero cuando eso toque hacerlo, toca mirar bien qué puede estar sucediendo. ¿Listo? Ya estamos aquí, nos ganamos la oferta. Entonces, ¿cuál es el seguimiento que tengo que hacerle? Que todos los documentos estén firmados, estén debidamente firmados y ejecutados. ¿Ok? Asegurarse de que todas las partes tengan una copia de los documentos firmados. Esto sucede mucho yo soy el buyer, yo soy el buyer agent y el cliente, y yo le mandé la oferta al cliente, al listing agent, el listing agent la hace firmar de su cliente, el listing agent me la manda a mí y yo no se la mando a mi cliente. Mi cliente no está bajo contrato. El que está bajo contrato soy yo. Y si mi cliente me dice, no, Giovanni, yo no voy a comprar nada ya, me voy a ir de vacaciones y me voy a gastar la plata del down payment en el crucero. Y yo ya tengo el contrato y a mí se me había olvidado mandarle el contrato a mi cliente. Ahí me meto yo en un problema serio. O por consiguiente, se hizo la firma de algún documento después del cierre, después de la aceptación, y yo no le mando esa copia a mi cliente, el que está en el contrato soy yo, no mi cliente. Entonces, asegúrense de que cada vez que ustedes reciban un documento ejecutado, le den esa copia a su cliente. Ah, es que como nosotros trabajamos en that loop, entonces ahí queda todo guardado. Sí, es verdad. Pero si tú no a ti te firma, yo le mando la oferta al vendedor, al listing agent. El listing agent la hace firmar de su cliente, del vendedor. El listing agent me comparte esos documentos a mí firmados. Por más que mi cliente tiene acceso al DAL Loop, él no va a ver esos documentos firmados a menos que yo se los comparta. Entonces yo tengo que entrar y hacerle share para compartir esos documentos firmados. Entonces yo tengo que asegurarme de que todo el mundo tenga los documentos firmados. Depositar el escrow. El escrow tiene que ser depositado a la brevedad posible. Ustedes como realtors tienen que entregárselo a su broker a la brevedad posible porque el broker
tiene máximo 3 días para consignarlo en escrow. Entonces ustedes lo pueden consignar a la compañía de título de una vez por la aplicación o van al banco, un depósito o en fin. ¿Ok? O, les voy a mostrar este ejemplo. Aquí está el documento. Esto es tener un documento, un contrato correctamente ejecutado. ¿Quién dice ahí en el chat, quién dice sí? Este documento está ejecutado. ¿Quién dice sí y quién dice no? Ups, sorry. ¿Quién dice sí y quién dice no? Raúl dice que no está ejecutado. No está. Faltan las fechas, dice Gabriela. Giovanni, por favor, la captura anterior. Ángela, dame un segundo, por favor. No, no está ejecutado, no tiene fecha, no faltan las fechas. Excelente, equipo. Eso eh, parece muy obvio, pero es muy común este error de que no le devuelvan a uno un documento firmado y sin las fechas. Y cuando ese documento está firmado sin las fechas, no hay contrato. Y si era un addendum, ese addendum no es válido. Y si yo dejé vencer la fecha de inspección porque me mandaron el addendum firmado, pero sin fecha, entonces estoy yo en problemado. Entonces, por favor, asegúrense que tanto las iniciales como las firmas tengan la fecha de cuando se firmó. Si ustedes miran aquí, aunque se ve muy chiquitico, pero ahí está la fecha de cuando se firmó. Pero esta de aquí no tiene fechas y esto de aquí no tiene fechas. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente. Ángela me pidió que me devolviera. Aquí, tomen la foto a este. Bueno, aquí están las firmas, muy bien esa parte. Y obviamente tenemos que hacer las notificaciones correspondientes. Notificar al loan officer y la compañía de título que estamos bajo contrato y entregarle todos los documentos necesarios. Ahora, no todo se le manda a todos. Hay unos documentos que son para el loan officer, hay otros documentos que son para la compañía de título. Notificar al comprador de que tiene X cantidad de días para hacer la aplicación del préstamo y hacer la aplicación de la asociación. Hacer la orden de la inspección. Si la propiedad está rentada, asegurarse que él o la listing agent suministre el contrato de renta y el tenant estoppel letter. ¿Ok? Esto es supremamente importante porque muchas veces entramos a contrato y la emoción nos cierra los ojos y nos desentendemos del negocio por los primeros 3 o 4 días. Me fui a gastar la comisión antes de cerrar de la emoción. Y al contrario, en esos primeros 3 a 5 días es cuando más trabajo hay que hacer de yo como realtor, porque tengo que mandar a hacer la inspección, tengo que asegurarme que la compañía de título tenga toda la documentación para que pueda pedir o empezar a pedir el lien search, el title search. Tengo que entregarle el contrato al loan officer para que el loan officer pueda hacer la aplicación del préstamo y el cliente pueda ir y firmar la aplicación. Tengo que pedirle la aplicación a la asociación, si es que hay asociación, para que el comprador pueda llenar la aplicación y mantenerme dentro de contrato. Entonces, es hacer las notificaciones y estar súper atento porque en el contrato hay un término que el contrato tiene que en inglés dice time is of the essence. O sea, todo se rige por las fechas. Y si yo dejo vencer alguna fecha, yo estoy en default del contrato. Bueno, mi cliente y yo.
Hacer el seguimiento continuo. Asegurarse que el comprador sí hizo la aplicación del préstamo y hizo la aplicación de la asociación. No basta con solo notificar a el comprador de que tiene que hacer esto o tiene que hacer aquello. Hay que estarle haciendo un seguimiento continuo. Solicitar el reporte de la inspección lo más rápido posible para determinar los pasos a seguir. Una vez el periodo de inspección se cumple satisfactoriamente, confirmarle al loan officer y a la compañía de título. Hago un espaciecito aquí. Una cosa es lo que, como el proceso, como coloquialmente se maneje, y otra cosa es como suceda en la vida real. Las compañías de título muchas veces esperan a que haya pasado el periodo de inspección para mandar a hacer el lien search y el title search. Y ellos esperan eso porque eso es un gasto que ellos incurren y no quieren incurrir en un gasto si el negocio se va a caer por la inspección. Entonces, por eso, si ya se venció el periodo de inspección o ya lo cumplimos y todo está bien, yo tengo que asegurarme de dejarle saber a la compañía de título que el periodo de inspección ya pasó y que seguimos en el negocio. Para que si por alguna razón no han mandado a pedir la información, lo hagan inmediatamente. Y lo mismo es con el loan officer. El loan officer ya hizo la aplicación, ya pidió la documentación, pero está ahí todavía como en stand-by, esperando a ver si la inspección pasa o no pasa. ¿Sí? Porque todo implica trabajo. Entonces la gente no quiere hacer trabajo si no hay necesidad de hacerlo. Por eso, cuando el periodo de inspección se cumpla, asegúrense de notificarle a su loan officer y a la compañía de título. Asegurarse que el loan officer me dé la carta de loan approval, pedir el CD y obtener el clear to close. Todo eso es pues como en un solo paso, pero en realidad empieza primero uno con el loan approval y así sucesivamente. Hablar con la compañía de título para confirmar la fecha, lugar y hora del cierre. Ay, señores, miren, vuelve y juega como tantas cosas en este negocio. Parece parece coquito, parece sencillo tener la fecha, lugar y hora de cierre. Y no saben ustedes cuántas veces se llega la fecha del cierre, la hora del cierre, el lugar del cierre y el comprador no lo sabe bien porque el realtor no lo sabe o el vendedor no lo sabe bien porque el listing agent no lo sabe. Esto no es que no sea responsabilidad del cliente mismo saberlo, sí lo es, pero es lo mínimo que yo como realtor es como la de cortesía, es la mínima cortesía que yo debo de tener con mi cliente, sea quien sea, de tener claro cómo y cuándo se va a hacer el cierre. Y esto aplica porque mi cliente puede estar viviendo en el exterior. Entonces, si mi cliente es el comprador y está viviendo en el exterior, yo tenía que haberle dejado saber eso a el loan officer para que el loan officer hablara con el banco e hicieran la documentación correcta para permitir que mi cliente firme del exterior. O si el vendedor está en el exterior, el banco tiene que saberlo porque hay bancos que exigen firmas originales, hay bancos que permiten una firma digital. Entonces, si esa persona está afuera en el exterior, el banco no va a hacer liberación de fondos hasta que no tenga la documentación que se necesita. Y si mi cliente, que es el comprador, por ejemplo, Patricia es la vendedora y Zully es la compradora y yo soy el realtor. Entonces, Zully está bajo contrato de renta y ella está aquí en Orlando, por decir algo. El contrato de renta ya entregó el apartamento ayer, llenó el carro, llenó el camión, hoy durmió en un hotel porque mañana es el cierre. Y en efecto, mañana Zully va a firmar. Pero Patricia está en la luna, está en China, está en Colombia, está en Argentina, está en Venezuela, donde sea. Y Patricia tiene que firmar el documento original. La compañía de título tiene que recibirlo para que el banco
le mande los fondos a la compañía de título, para que la compañía de título le haga el desembolso a Patricia. Y Patricia dice, hasta que no me entre la plata, no entrego las llaves. Entonces, Patricia manda el documento desde Colombia, desde Brasil, desde Ecuador, desde donde sea, y se demora 2 o 3 días. Y Sally está pagando camión, está pagando hotel, y me está diciendo cuántos son 2 más 2 a mí, porque yo soy un irresponsable al no haber cuadrado bien todas esas fechas para asegurarme de que Sally pudiese hacer el cierre y recibir las llaves, o haberle dicho a Sally que Patricia tenía que mandar los documentos desde la luna y se iba a demorar 3 días, entonces no entregar el apartamento o no entregar a la casa hasta después del cierre porque no íbamos a tener llaves. Entonces, este punto es crucial y desafortunadamente, cuando yo dejo pasar eso por alto, esa es la última impresión con la que mis clientes se quedan. Y yo pude haber hecho un excelente trabajo durante los 2 meses que estuvimos trabajando. Y yo dejé a Sally 3 días en la calle. Sally no me va a querer referenciar ningún amigo, no me va a querer volver a llamar, no me va a querer hacer un videíto de review. Es más, peor aún, me va a hacer un mal review. ¿Me entienden? ¿Es verdad o no es verdad, Sally? Sí, entonces es súper importante este tema. Y finalmente, el día del cierre, ya el día del cierre, el cliente tiene que asegurarse de que haya hecho el transfer final a la compañía de título. Hacer transfer, wire transfer, no cheque, no efectivo, no money orden. Cualquier dinero que sea para el cierre tiene que ser por wire transfer. Asegurarse que los compradores lleven 2 IDs, preferiblemente. Si son residentes, que lleven la residencia. Si tienen permiso de trabajo, que lleven el permiso de trabajo. Si son ciudadanos, pues lleven la licencia y el pasaporte, la licencia y el social, en fin, no sé, pero tener 2 documentos de identificación. Chicos, estar presente en el cierre. eh, o sea, compren el pasaje para ir a gastarse la comisión el día después del cierre. No lo compren para el mismo día del cierre porque se puede correr la hora del cierre y qué maluco es que ustedes estén montándose en el avión para irse para Cancún a gastarse la comisión y el cliente en la compañía de título firmando solo. Eso no está bien. Eso no está bien. Si hay una cosa de fuerza mayor, pues ni modo, ¿cierto? Pero seamos muy, muy conscientes de que este evento para muchas personas es el evento más grande de sus vidas, es comprar su casa, comprar su primera casa, comprar su casa anhelada, hacer una inversión más. Entonces, tratemos de estar ahí con ellos. Tomar fotos y video durante el cierre, pidiendo permiso, obviamente. No salir de la compañía de títulos sin el cheque y el CD firmado. Hoy en día se usa mucho wire transfer, pero en términos generales, asegurarse que lo de la comisión de ustedes lo tengan en la mano o vayan a hacer un wire transfer, porque si ustedes tienen que esperar a que la compañía de título mande el cheque por correo y entonces ustedes ya se están montando al avión para irse para Cancún y todavía no les ha llegado el cheque y empiezan a llamar que el cheque, que el cheque, que el cheque y el cheque sin llegar y entonces se enojan con uno y el cheque y llamen a la compañía de título, ay no, es que apenas salió hoy, no, si pueden asegurarse de que ya el cheque esté, mucho mejor. Montar toda la documentación en that loop para poder pagar las comisiones, recibir la comisión y disfrutarse esa comisión. Y no se olviden de darle un regalito a su broker. Esto es el proceso de una venta, de la A a la Z. Esto no es cómo llenar un contrato, sino el proceso de una venta. Espero entonces que le haya servido este entrenamiento del día de hoy. Vuelvan a ver este video y disfrútense esto. Entre más ustedes hablen con su cliente, con su loan officer, con la compañía de título, más ameno es el proceso
de una compra o de una venta. ¿Ok? Recuerden que tienen a Andrea, que tienen a Juan, que me tienen a mí para cualquier pregunta. Siempre estamos dispuestos a ayudarles. Bueno, se les quiere gratis a todos. Un abrazo para todos